Saludamos a esta hora a María José Pizarro, senadora del Pacto Histórica. Doctora María José, lo primero, ¿usted sabe algo de la reunión que acaba de comentar Alfonso Ospina? Bueno, primero muy buenos días, un saludo a ustedes en la mesa de trabajo, Gustavo, a todos los oyentes un gran abrazo. Sí, efectivamente yo recibí también esta mañana la invitación a asistir a la presentación del nuevo gabinete. Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno, doctora María José? Estamos hablando hoy y escuchando muchas voces en 6 AM sobre la preocupación que tiene la gente por los enfrentamientos constantes entre ministros y altos funcionarios de gobierno. ¿Qué sucede desde su perspectiva? Pues bueno, lo primero es que este ha sido desde el primer momento, desde el inicio, un gobierno de coalición, será un gobierno de coalición hasta el final. ¿Esto qué quiere decir? Que hay distintas visiones y distintas posturas al interior del mismo gobierno nacional. Ese fue el espíritu y pues bueno, evidentemente hay diferencias en términos ideológicos, del hacer, etcétera. Lo que sí es que el proyecto político por el que votaron millones de colombianos, es decir, los derechos sociales de millones de colombianos están por encima y deben estar por encima de cualquier diferencia. Esto tienen que entenderlo quienes hacen parte del gabinete, quienes hacen parte del gobierno del cambio y por supuesto las fuerzas políticas que rodeamos este gobierno. Esto es algo que tiene que quedar absolutamente claro para todos. Y por lo tanto cualquier diferencia debe ser saldada y yo espero que este nuevo gabinete que va a ser presentado, el gabinete que va a ser responsable de cumplir las metas del gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo, se enfoque seriamente en este objetivo y no en discusiones internas que lo único que logran es minar la legitimidad y la credibilidad de este gobierno. Así que yo creo que la palabra que debe acompañar el cambio es ser cuidado. Esa debe ser la palabra que debe acompañar la palabra cambio en este año y medio que nos queda por delante. Nos debemos cuidar entre nosotros, debemos cuidar el país y debemos cuidar este gobierno. Senadora, eso es cierto y ojalá pues puedan llegar a alguna reconciliación entre el gobierno, pero también es difícil de entender cómo las posiciones van cambiando tan rápido. Hace 3 semanas en el famoso Consejo de Ministros hubo muchas quejas por la cuenta del doctor Benedetti, que estaba ya sentado al lado del presidente. 3 semanas después, todos en el pacto parecen estar justificándolo. ¿Por qué cambiaron de opinión tan rápido? No, nadie está justificando. Yo creo que las posiciones quedaron claras desde el primer momento en esta disparidad, podríamos decir, de posiciones que también existen. Lo cierto es que el presidente de la República ha decidido en el marco de su fuero como jefe de Estado nombrar como ministro del Interior a Armando Benedetti. Por ejemplo, en mi caso particular, pues hay una interlocución que debe darse. Yo hago parte de la bancada de gobierno, de la bancada del presidente Gustavo Petro, y nuestra prioridad son las reformas. Como te dije al inicio, son los derechos sociales de los colombianos y colombianas, el derecho a mejores condiciones laborales, el derecho, ojalá, al mejor sistema de salud posible, el derecho a pensiones dignas, el derecho al acceso a la tierra, en fin, derechos que han sido aplazados y que hacen parte de la Constitución de nuestro país, y por lo tanto hay una interlocución que es necesaria, es una labor institucional, y en el marco de la labor institucional será el relacionamiento o será la interlocución con Armando Benedetti, porque en mi caso, por ejemplo, y en el caso de los senadores y senadoras, millones de colombianos votaron por nosotros para que representáramos sus intereses en el Congreso de la República y para que trabajáramos por sacar adelante, en el marco del diálogo y la concertación, las reformas sociales que fueron nuestro compromiso de campaña y hacen parte de nuestro plan de gobierno, y por lo tanto ahí hay una interlocución que tiene que darse. Si les pongo un ejemplo entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, existen diferencias y distancias en términos ideológicos y del qué hacer. Sin embargo, en cumbres de mandatarios se encontrarán y tendrán que respetarse la interlocución y los canales diplomáticos. Con lo que queda claro que usted apoyaría a Gustavo Bolívar. ¿Yo a Gustavo Bolívar apoyarlo? No, lo que dije, y lo dije muy claramente en el trino, que incluso puse el día de ayer, 2 cosas. Primero, este gobierno no ha acabado y quienes estemos convocados a liderar un segundo piso
del gobierno del cambio, una segunda fase del gobierno del cambio, tenemos que trabajar por sacar adelante las reformas. En segundo lugar, tenemos que trabajar por la unidad al interior del pacto y la consolidación del Frente Amplio, que va mucho más allá de las fuerzas progresistas. Finalmente, y por lo tanto, creo que fue en los micrófonos de Caracol Radio, si no estoy mal, Gustavo Bolívar dijo que se estaría organizando una conversación para saldar también las diferencias. Desde el día cero yo he estado dispuesta a esa conversación, esa sigue siendo mi posición, porque por encima de los egos tiene que estar este proyecto político y tiene que estar el país. Así que yo estaré dispuesta a esa conversación, y que aún no ha llegado, y ojalá se materialice para que podamos andar por el camino de la unidad, y vuelvo y repito, del cuidado como criterio, como principio fundamental de esta fuerza política. Senadora Pizarro, muchísimas gracias, muy amable. No, a ustedes un gran abrazo. 7:19, ¿qué le pasó a la cuenta del gerente del sistema de medios públicos, Holman Morris, a la cuenta de X? Es Gustavo, lo que está diciendo la cuenta de RTBC, la cuenta oficial de RTBC, es que al gerente de RTBC, al colega Holman Morris, le robaron su cuenta de X, se la hackearon, que es una cosa que están haciendo con alguna frecuencia, la hackearon, y que eso pues ellos dicen que es la cadena de ataques al sistema de medios públicos de Colombia, que no ha podido ser recuperada y que se suman a una campaña de desprestigio contra RTBC. Creo que les ha pasado a muchos colegas últimamente, pero sí, le han hackeado la cuenta de X al gerente de RTBC, Holman Morris. Ojalá la pueda recuperar rápidamente. Bueno, Holman, yo sé que se siente, sí, y ojalá la recupere pronto, porque comienzan a hacer canalladas con el nombre de uno. Fraile, hay una decisión, se podría producir una decisión judicial muy importante para las obras de Bogotá. El expresidente del Consejo de Bogotá, Juan Baena, Gustavo, fue al Consejo de Estado para demandar la nulidad del acto administrativo que dio vida al decreto del presupuesto en el que se incluyó el recorte o el aplazamiento de la plata para las obras del metro en Bogotá. Recordemos a la gente, el gobierno tiene unas obligaciones, y para este año, por falta de caja, dice el gobierno, se aplazaron 770.000 millones para el metro de Bogotá y una partida bien importante para otros proyectos de movilidad. Lo que está pidiendo el concejal Juan Baena es que se anule ese decreto y que el gobierno esté obligado, por supuesto, a girar lo que corresponde y a lo que está comprometido a las obras del metro en Bogotá. Son las 7:21. Vanessa, ¿qué es lo que pasa con el Consulado de Colombia en Guadalajara? Uy, pues hay un rollazo allá, porque Rubén Estrada, quien era el cónsul en Guadalajara, resulta que ya no tiene por qué seguir siendo cónsul, y lo que están diciendo desde el sindicato de Cancillería es que sigue vinculado al cargo y sigue recibiendo salarios. La historia es rápidamente la siguiente: él fue nombrado como cónsul en el gobierno de Duque y se quedó allá en el cargo a partir del 21 de septiembre del 2020. Él tenía que ser retirado a más tardar en el 2024 en septiembre, porque hay un artículo 61, decreto 274, que establece que en el servicio exterior un funcionario nombrado en provisionalidad no puede estar por más de 4 años. El gobierno Petro, en noviembre del 2024, designó un nuevo cónsul que se llama Juan Diego Franco Valencia, quien está trabajando, ejerciendo, todo lo demás, pero resulta que el señor Estrada, ex cónsul aún, no ha sido desvinculado del cargo, sigue recibiendo salarios, lleva más de 5 meses pues en el tiempo extra que no es permitido por la ley. Eso, mejor dicho, en la Cancillería hay un tema gigante con él, porque no lo han podido sacar de allá del consulado. Él es parte del Centro Democrático, militó en el Centro Democrático, fue secretario general del Consejo de Medellín, y en diciembre del 2006, Petro, cuando era senador, lo cuestionó durísimo en un debate legislativo por una investigación que le habían abierto en ese entonces por su gestión en la Contraloría. Pero con todos esos antecedentes, lo que están diciendo desde el sindicato de Cancillería es: este señor sigue vinculado, devengando y de cónsul, es decir, en Guadalajara hay 2 cónsules de Colombia. 7:22 a.m, muchas voces, muchas opiniones hoy sobre lo que está pasando en el gobierno, pendientes de lo que suceda en el anuncio de esta tarde de recomposición del gabinete. Saludamos a esta hora al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, ¿le llama a usted la atención o no lo que está pasando y el que pareciera ser una falta de disposición del presidente, diría cualquiera desprevenidamente, para poner orden en la casa? Buenos días. Gustavo, muy buenos días. Llama la atención que el presidente de la República reclame el respeto a su calidad de jefe de Estado, lamentándose porque los jefes
de las altas cortes no hayan aceptado su invitación. Y no utiliza lo que sí debería utilizar, que es su calidad de jefe de gobierno, para poner orden. Ese espectáculo de enfrentamientos entre ministros y funcionarios del gobierno no debería darse. Eso no está bien para la imagen hacia la gente de una democracia en crisis. El presidente, ahí sí, como jefe de gobierno, debería ponerle orden a esa discusión que se está presentando entre sus ministros. Eso se hace muy fácil en un consejo de ministros, pero no por la cuenta X, sino donde hay que hacerlo, en la Casa de Nariño, con todos sentados, y se le pone orden a todo este caos administrativo que está mostrando el gobierno Petro.